vamos a hablar primero de los ingredientes que va a llevar este pastel de chocolate. Por un lado, 3 huevos, ¿vale? El peso que pesan los 3 huevos, tal cual, crudo y con la cáscara, tal cual pesan, lo que pesen, lo mismo, de harina, de mantequilla y azúcar. Es decir, estos 3 huevos míos han pesado 200 gramos, pues 200 gramos de harina, que también puede ser harina de la que tú quieras, ¿vale? En este caso es harina para pasteles. 200 gramos de mantequilla. En nuestro caso serían 200 gramos de azúcar. Yo le he puesto 175 porque a mí me gusta con menos azúcar. 50 gramos de chocolate, que es una tableta de chocolate simplemente triturada. 50 gramos de nueces, que yo lo que he hecho ha sido también machacarlas un poquito con el mortero. Puede ser nueces o cualquier otro tipo de frutos secos o pasas si os gustan más o lo que sea. Un sobrecito de levadura. Hasta aquí, bueno, y yo le voy a poner también un chupito de anís. Puede ser anís, puede ser whisky o puede ser inclusive miel, si te gusta más. Y para lo que es la crema que va en medio, la crema de chocolate que vamos a hacer el relleno de dentro, y pondremos medio litro de leche y 200 gramos de chocolate. Primero vamos a hacer lo que es realmente la cremita que va dentro, ¿vale? Porque habrá que dejarla enfriar. Entonces, ponemos en un bol los 200 gramos de chocolate, ¿vale? Y la leche, previamente, que la he calentado en el microondas, el medio litro de leche bien calentita. La dejaremos un poquito así que repose porque hará que se deshaga un poquito más el chocolate, ¿vale? El chocolate ahora lo tenemos que deshacer. Vamos a hacer un poquito aquí despacio para que podamos trabajar bien. ¿De acuerdo? Y se trata de ir moviéndolo un poquito hasta que el chocolate quede totalmente deshecho, ¿vale? Pues bueno, una vez ya tenemos batido el chocolate, como veis ya está todo bien oscurito, sencillamente lo tapamos un poquito con un plástico para que no haga esa vela, esa vela cuando se enfría un poquito el chocolate. Simplemente lo tapamos un poquito con un film y lo dejamos enfriar. Yo lo voy a meter en la nevera, ¿de acuerdo? Mientras hacemos el pastel. Lo metemos. Bueno, hemos puesto los 3 huevos en un bol, ¿vale? Y los vamos a batir bien batidos. Una vez está batido, le vamos a echar el azúcar, ¿vale? Y seguimos batiendo. Siempre no dejemos de batir, ¿eh? Ahora ya que está bien, vemos que está bien batido. Yo lo que he hecho ha sido deshacer la mantequilla que teníamos, ¿de acuerdo? Un poquito en el microondas, ¿vale? Y la volcaremos también con el huevo, poquito a poco. Ahí. Y vamos mezclándola. Ahora vamos a echar, vamos a ver, vamos a echar el chocolate. Está bien, poquito a poco, venga, ahí. Pero ahora vamos a ponerle la harina. Venga, lo mismo. Opa, poquito a poco. ¿Vale? Poquito a poco. Esto es chino chano que decimos en mi pueblo. Ahí. Le vamos a poner ahora una pizquita de sal. ¿De acuerdo? Una pizquita, pero poquita cosa. ¿Vale? Un poquita cosa. Y seguimos con la harina. La levadura, ¿de acuerdo? El sobrecito de levadura. Venga, antes de acabar de poner la harina. Se pone normalmente junto, harina y levadura, pero antes de acabar con toda la harina, ya le ponemos el sobre de levadura. Y seguimos. Ahí vamos. Acordaros también de echarle el anís. Anís, que puede ser anís, como puede ser whisky, como si nos gustan los licores, puedes echarle miel. Pero yo estoy muy contenta hoy, y como hoy estoy muy contenta, pues le he hecho anís.
Pero eso va según el humor que tengas ese día. Bueno, y ahora ya cogemos un molde. Yo he optado por este. Y le puedes poner o papel de estraza, o yo en este caso le pongo un poquito de mantequilla, ¿vale? Para que no se pegue. Cojo un dadito, le vamos a untar de mantequilla, ¿de acuerdo? Bien untadito por todos lados para que no se pegue, sobre todo, ¿eh? Por todos los bordes, bien untado. Vale, y ahora una vez que lo tenemos todo bien untadito, un poquito de harina, ¿de acuerdo? Y la vamos a espolvorear un poquito. Vamos a echarle un poquito. Ayudará, pues a eso, a que no se pegue. ¿Vale? Sencillamente vamos dándole un poquito. ¿Vale? Fijaos, estoy utilizando la misma harina que he puesto antes en el pastel que os he dicho. Es harina de repostería, ¿de acuerdo? Pero vamos, que ya, como he dicho antes, podéis usar cualquier tipo de harina. Si os gusta integral, si os gusta eso, ya al gusto de cada uno. Bueno, fijaos, fíjate que ya tengo el molde bien preparadito, ¿eh? Mantequilla y harina. Y ahora, sencillamente, cogemos la paleta, que la tenemos limpia. Cogemos la paleta que tengo limpia y vamos a volcar el chocolate. Bueno, y ahora veis, ya tenemos el pastelito todo bien untado. Y lo único que vamos a hacer entonces ahora es, ya tenemos el horno caliente, es meterlo en el horno entre 20 minutos y media hora, a 180 grados. Yo sí que os aconsejo que a los 20 minutos pinchamos con un pinchito fino o algo para ver cómo está la masa. Si sale limpio, pues ya estará el pastel hecho. Si sale un poquito húmedo, pues lo dejaremos esa media hora. Pero vamos, oscila el tiempo entre 20 y media hora, ¿de acuerdo? Lo meto en el horno y vemos el resultado de aquí media horita. Hasta luego. Bueno, y este es el resultado. Pastel ha tardado en mi horno 22 minutos concretamente, ¿vale? Ahora os comento el chocolate, que lo he cambiado de bol, pues como hoy hace mucho calor, lo he puesto un poquito en el congelador, ¿de acuerdo? Si veis que tarda en enfriarse y en coger cuerpo, pues lo ponéis un poquito en el congelador. Ahora, despacito, con mucha tranquilidad, vamos a abrir, que yo he intentado, vamos a abrir el pastel más o menos por la mitad. Bueno, ya tenemos las dos mitades. Y ahora vamos a poner, fijaros qué colorcito tiene este chocolate, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a poner el chocolate. Mirad, este es el espesor que tiene que tener. El cuerpo. Todo bien untadito. Vamos a darle bien a los bordes, que quede bien untado. Le vamos a poner un poquito de nueces por dentro. Vale. Ahora vamos a espolvorear un poquito de nueces por aquí dentro. Estas nueces que hemos picado antes. Vamos a ponérselas. Vamos a dejar unas poquitas para luego decorar un poquito por fuera el pastel. Ahí. Y vamos a poner un poquito más de chocolate. Ahí. Un poquito más de chocolate. Ahora ya vamos a cerrarlo. Tan fácil como girarlo. Y vamos a cerrarlo.
Ahora que está cerrado, pues vamos a seguir poniendo chocolate por encima. A ver. Bueno, ya está untado todo el chocolate, como ves, por todos los bordes, todo bien untadito. Y parece un donut gigante. Y ahora le ponemos el resto de las nueces que nos han quedado para decorar. Pueden ser nueces o cualquier otro tipo de fruto seco que queramos. Como si le queréis poner, que también es muy bueno, unos trocitos de rodajitas de fresa. También puede quedar muy bien con el chocolate. Y esto es todo. Pastel de chocolate con nueces y un toque de anís. Y con esto os vais a poner las botas.